Soy Verónica Rojas, estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Asunción, en Fiuna. Hice una maestría en Recursos Naturales en la Facultad de Agronomía de la UNA y también una maestría en Ingeniería Ambiental en el Worcester Polytechnic Institute de Massachusetts. Tengo 39 años y soy actualmente docente en la Universidad Paraguayo-Alemana y estoy trabajando por un proyecto financiado por el CONACYT de la Facultad Politécnica de la UNA. El proyecto apunta a hacer modelamiento numérico del flujo hidrológico del acuífero Patiño, entre otros objetivos. Pero ¿en qué área particularmente investigas? La parte del proyecto que me toca a mí es justamente la parte de modelo de flujo hidrológico, y la idea es llegar a poder hacer modelamiento de transporte de los contaminantes en el acuífero a partir de algunos puntos de observación donde se conocen las concentraciones. O sea, saber cómo se van a mover esos contaminantes dentro de la matriz del acuífero. Y ese es un campo que está desarrollado en Paraguay. O sea, hay mucha gente que trabaja en el área. Lo que yo tengo conocimiento es que se hizo un estudio que incluía un modelo de este tipo en el año 2007 y que fue el primero que se hizo. Algunos de los referentes siguen trabajando en eso, de la gente que hizo ese estudio. También la SEAM tiene un programa de monitoreo desde el año 2010 donde hacen observaciones de contaminantes y de niveles de agua en una red de pozos de observación que ellos tienen. Eso en relación al acuífero Patiño. Y hay otros grupos que están trabajando también dentro del acuífero en otros proyectos que tienen otros objetivos más específicos, o sea, algunos contaminantes en particular que vienen, por ejemplo, de los combustibles y cómo están distribuidos actualmente en el acuífero. El trabajo grande de aguas subterráneas que se hizo acá en Paraguay es el que se hizo para el acuífero Guaraní, que era un trabajo conjunto entre equipos de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Ese es nuestro antecedente más grande, digamos, en investigación en agua subterránea en Paraguay. Con base a eso, ¿te parece que hay muchas dificultades para trabajar en esta área? Dificultades me refiero a tener herramientas, personas expertas en el tema, las redes de contacto, el acceso a los datos, a las organizaciones. La parte que yo viví, porque yo me inserté en el proyecto cuando ya estaba iniciado, estaba más o menos a la mitad de su desarrollo, es que sí, nuestro gran problema aquí en Paraguay son los datos. Tanto la cantidad de datos como la confiabilidad de los datos y sobre todo la sistematización. Tenemos, por ejemplo, datos de niveles en estos pozos, en esta red de pozos, de algunos años en particular, en distintas épocas del año, que es importante para cuando uno va a tratar de entender el flujo del agua subterránea. Algunos datos se toman en invierno, otros se toman en verano, no hay una regularidad en el muestreo o sea que nuestros datos son no sistemáticos y eso nos dificulta a la hora de hacer el modelo. Y también que no siempre son de los mismos locales. Datos es nuestro mayor problema. Los datos están distribuidos en distintas instituciones, están tomados con distinto criterio. Los datos de los pozos de extracción, por ejemplo, nos crearon muchos problemas. La gente que estaba trabajando desde el inicio del proyecto hizo un trabajo muy grande de recopilar todos los datos que hay de pozos de extracción y tratar de poner en esos datos, digamos, en una forma que concuerden uno con otro. En algunos pozos tenemos la ubicación, en otros tenemos el nivel de agua, en otros que son pozos de extracción tenemos la tasa de extracción, en otros tenemos solo la potencia de la bomba que está instalada. Y eso implica que a la hora de hacer nuestra investigación tenemos que asumir varias cosas y tenemos que tratar de simplificar, pero no salirnos mucho de lo que puede ser la realidad. Nos basamos mucho también en observaciones empíricas de gente que trabaja en el campo, o sea, personal del ERSAN, por ejemplo, que recorrió los lugares donde están los pozos de extracción y que tiene una idea de cuánto más o menos se extrae por día, de cuántas horas se trabaja por día en cada pozo. Pero nuestro mayor problema yo creo que es conseguir datos y las características de esos datos. A pesar de esas dificultades, ¿te parece que desde los laboratorios de investigación se pueden buscar soluciones para el uso sustentable del acuífero Patiño? Nosotros pensamos que estamos en un buen comienzo al hacer este tipo de trabajo y que tenemos ahora las cosas un poco más claras porque en otros lugares del mundo también se encontraron con dificultades parecidas. A lo mejor no con exactamente el mismo proceso que ellos siguieron, pero hay otros trabajos que se hicieron también en situación de escasez de datos en África Central o en India o incluso en otros países de Latinoamérica.
Así que pensamos que estamos empezando, creemos que sí podemos encontrar algunas soluciones, pero también el problema del agua subterránea es que se depende mucho de las decisiones, de las políticas que se establezcan. La investigación puede ser una herramienta para, digamos, tomar esas decisiones acertadas, pero tienen que ir de la mano. O sea, también puede ser una herramienta para establecer redes de monitoreo y mejorar la calidad de los datos y la cantidad de los datos. O sea, es un proceso que tiene que ir en paralelo. No puede investigarse primero y hacer la política después, en mi opinión. Ya que hablas de esas políticas, ¿cuál te parece que debería ser el siguiente paso para que las entidades públicas o el gobierno en sí tome esa investigación y haga una legislación a partir de esos resultados? Creo que la respuesta está relacionada con lo que estábamos hablando recién. Primero hay que reconocer la importancia de la investigación local y hay que tener en cuenta, digamos, los resultados que se van obteniendo, tanto los de estudios anteriores como los que van a ir saliendo de los estudios nuevos. En Paraguay tenemos, en el tema de agua, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo sé, muchas carencias, digamos, desde la legislación, desde la parte de inventario, por ejemplo. No sabemos, en el caso del acuífero Patiño, no sabemos exactamente cuánto se extrae, no sabemos dónde están los pozos de extracción. Tenemos alguna idea de cuáles son las empresas, por ejemplo, que usan para fines comerciales, que más extraen, pero no es fácil de obtener los datos precisos de cuánto es lo que usan. Entonces, como estábamos diciendo hace rato, yo creo que van las dos cosas de la mano. O sea, primero hay que ordenar un poco, establecer cómo hay que registrar las extracciones, cómo hay que, cada cuánto hay que tomar los datos, cuán obligatorio es para un usuario del acuífero registrar su pozo, su bomba. Y hay una ley, que es la ley de agua, que está, digamos que ya está promulgada, pero le falta reglamentación y eso podría ser un camino también, un inicio para empezar a ordenar. Y a la par de eso hay que hacer investigación. Hablaste de la investigación local. ¿Cómo se siente el grupo de investigación al investigar algo tan tangible y tan real para nuestro país? Bueno, yo puedo decir por mi parte es que es un desafío grande y también uno se siente con mucha responsabilidad. Lo que suele pasar aquí en Paraguay, lo que nosotros podemos observar, digamos, es que se hacen muchas afirmaciones que tienen cierto tinte científico o cierto tinte de realidad y que después uno no tiene cómo comprobar o realmente no carecen de bastante sentido. Escuchamos, por ejemplo, el acuífero Patiño es actualmente 80% coliformes fecales, que el coliforme es una bacteria que se usa como indicador de la contaminación con aguas residuales, cloacales. Y no se puede hablar de bacterias en porcentaje de agua, o sea, un agua no puede ser 80% bacterias. Hay otras formas de medir y yo no sabría, por ejemplo, qué significado darle a esa frase que creo que fue una noticia hace un tiempo. O decir, por ejemplo, se va a acabar el agua. En realidad, cuando uno investiga sobre agua subterránea, se da cuenta que el problema no es que el agua se acabe. La sostenibilidad de un recurso como un acuífero se mide de otras maneras. Se mide, por ejemplo, si baja tanto el nivel de pozo que ya no es económicamente viable explotar, por ejemplo, extraer el agua para consumir. O si empieza a afectar los cursos de agua superficial y eso tiene algunas consecuencias en los ecosistemas que están dependiendo de esos cursos de agua. No es que se va a acabar el agua no más, o realmente no importa, a lo mejor no se acaba, pero son otros los problemas que vamos a tener mucho antes de que se acabe el agua. Entonces sí, más que nada desafío y responsabilidad, o sea, uno tiene que cuidar lo que dice, tiene que saber, tomar mucho cuidado al interpretar los resultados que va obteniendo y siempre contrastar con la investigación previa y con la gente que está hace más tiempo investigando el mismo tema. ¿Cuáles te parecen los riesgos de no investigar en el tema del agua? Bueno, particularmente para el Paraguay, que creo que todavía podemos decir que estamos empezando, el no conocer lo que realmente tenemos, no conocer realmente cómo estamos usando nuestros recursos y desconocer los riesgos a los que le estamos sometiendo con el uso diario o a los riesgos a los que le podemos someter al recurso en un futuro muy próximo. Entonces, sí, no investigar en el tema de agua subterránea particularmente
implicaría arriesgarnos a que generaciones futuras de paraguayos ya no puedan acceder, ya no puedan aprovechar, o el recurso esté tan deteriorado que ya no sea interesante para poder aprovechar y nos va a crear otros problemas económicos o sociales que van a estar muy relacionados si realmente ya no podemos acceder, no podemos explotar el agua subterránea. El área del acuífero Patiño es conflictiva, digamos, y es muy interesante porque está debajo de Asunción, debajo de San Lorenzo, debajo de varias de las ciudades grandes del departamento central. Entonces, la dependencia realmente es muy grande. Son 2 millones de personas, podemos decir, que dependen de este recurso. Si nosotros no tenemos ese recurso, o por su calidad, o porque realmente agotamos, o ya no podemos sacar más agua, realmente puede ser muy grave. Hace unos cuantos años no existía ninguna carrera de investigación, ni siquiera era usual que un docente universitario se dedicase a eso a tiempo completo.